Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, seguidores del programa ya popular. Queremos, porque después de varios años, así nos lo dice nuestra audiencia magnífica de esta amplia, queridísima comarca de los pueblos de Alhoma, de Úbeda, de Baeza, de todas estas entrañables ciudades tan queridas. Pues bien, hoy hay una bonita forma de despertar las vocaciones religiosas, digo hoy. Yo quisiera que esto estuviera todos los días, todas las semanas, que sí, puede que esté en otro frente, pero bien, vocaciones religiosas decimos, y una de ellas, creemos, muy importante, es escribir, redactar un libro, sufrir, hacerlo lo mejor posible, visitar muchas iglesias, muchos archivos, muchas casas, muchas preguntas a distintas personas. Como decimos, y con nosotros, con todos ustedes, está el pastor de la iglesia, está el hombre que lleva dentro, muy dentro, a su provincia, a sus monaguillos, a sus seguidores feligreses, a los jóvenes. Yo quiero hablar con don Juan Párraga, hoy, ahora mismo, delante de todos ustedes. Lo he hecho en Úbeda, cuando yo lo veo pasear por la ciudad de Baeza en los últimos tiempos. Un día quería don Juan, pero don Juan tiene múltiples actividades en la Santa Iglesia Catedral Baezana y en el santuario de Casa de Ejercicio de la Llera, para mí, santuario precioso, íntimo, religioso de la Llera, como decimos, en el obispado. Tantas cosas tiene don Juan, pero bueno, ha llegado la hora, el Señor lo quiere así. Hoy hablamos con el sacerdote canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Baeza, con don Juan Párraga. Él ha escrito un libro titulado Vida y aventura de un cura, una obra publicada por una editorial baezana, que cuenta con un sinfín de anécdotas, de vivencias. Este sacerdote, a lo largo de sus 53 años de ordenación, pues es muy conocido en Úbeda. Don Juan ha gestionado la residencia de jóvenes de la calle Muñoz Garnica, o si ustedes lo quieren, yo me sitúo con él en la calle Granada, donde también había una zona estudiantil, y otras cosas más que él sabe llevar como pocos, porque independientemente de que es un hombre de iglesia, por supuesto, él conoce otras actividades culturales, docentes de la vida. En fin, dejemos a un lado todo esto y presentemos, hablemos con el cura, hablemos con el hombre bueno, hablemos con el padre de los monaguillos. Para mí, cuando en ese libro querido, donde también estuvo predicando y haciendo la oración, la pastoral, mi buen amigo y compañero de don Juan Párraga, don Manuel Martel, y tantos otros, allí van los monaguillos, esos chicos jóvenes, a veces revoltosos, pero muy buenos en el sentido cristiano que don Juan le encomendaba, y allí estábamos, allí estaba don Juan, allí estaba España, allí estaban los monaguillos con sus doctrinas, sus cosas buenas, más bien buenas que malas. Pero bueno, de todo esto, ¿quién mejor que el entrevistado de hoy, el amigo de los amigos? Buenas noches, don Juan, ¿cómo estamos? Buenas ¿Qué tal? noches, Eduardo, muy bien, gracias a Dios. Que hay una cosa que casi quería corregir desde el primer momento, dime. Porque ha sido incompleto. El título ha dicho Vida y aventura de un cura, pero le ha faltado la última parte, de un cura feliz. De un cura feliz, muy bien, muy bien. Porque realmente lo que justifica precisamente la primera página del libro es una página que he copiado de los obispos de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, donde dice que, copiado de la revista Forbes de Estados Unidos, donde se dice que los seres más felices de la tierra son los sacerdotes, y lo razona. ¿Por qué? Claro que dice que posiblemente porque no se ha pensado en las monjas de clausura, que todavía son mucho más. Pero sí es cierto, los sacerdotes somos afortunadamente muy felices. Y por eso ese título del libro, que se llama así, Vida y aventuras de un cura feliz. Bien, don Juan, ¿cómo nació este bello ejemplar, este libro? Bueno, pues un día me visitaban algunos de los sacerdotes que
han salido de este movimiento de Monaguillo al que tú has hecho alusión. Por supuesto, feliz. Entonces me extraordinario y único. Sí, entre ellos, uno de ellos, Antonio Cobo, de Mancha Real, que está en la diócesis de Almería, un sacerdote maravilloso, que cuando terminó, estaba a punto de terminar, pensó que quería irse a la diócesis más pobre, y sobre todo más pobre en sacerdotes. Y bueno, pues mirando un poco, diríamos que el plano, el mapa de España, pensó que era Almería y se fue a Almería. Es un gran sacerdote, Antonio Cobo, es doctor en filosofía, es profesor del seminario, es párroco y arcipreste de Roquetas de Mar, de joven, muy dinámico, y que una vez viéndome con su hermano Rafa, que es periodista, me dijeron: don Juan, ¿por qué no escribe usted, por qué no cuenta algo de lo que le ha ocurrido a sus tantos años de sacerdote? Entonces yo llevaba 50 años prácticamente, acababa de hacer mi bodas de oro. Bueno, pues la verdad es que lo escuché y luego después lo pensé, dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé medio en broma, medio en serio, y me ha costado casi 2 años y medio escribir este libro que Eduardo quiere presentar esta noche, que ya se presentó el día de San Juan, precisamente lo presentó el deán de la catedral, y hablaron también otras 2 chicas, digo chicas porque son muy jóvenes, pero aunque las 2 están casadas, Conchi Martínez, mujer de Ramón, y también Bienve, mujer de Pedro Narváez, un gran fotógrafo. Y entonces pues allí ya se presentó, resultó simpática la cosa. Y la verdad es que, bueno, yo no puedo hablar de éxito, lo que sí puedo hablar es que, bueno, lo han comprado muchísima gente porque se ha agotado prácticamente, se ha agotado la primera edición y casi estoy pensando en sacar una segunda edición. Muy bien, don Juan. 53 años de ordenación. ¿En qué lugares ha estado usted predicando, hablando de Jesús? Bueno, pues el primer sitio donde estuve fue Bailén. A los 15 días de ordenarme, parece que había prisa porque nos tomáramos posesión lo antes posible. Pues la verdad es que yo entonces, prácticamente como todo el que sale nuevo, de médico, de abogado, de cualquier otra profesión, pues no sabía prácticamente nada. Pero tuve la suerte de que me tocó un maestro maravilloso, el párroco que había, a casi todos, o a todos nos mandaban una temporada con un párroco experimentado. Era buena idea, era para hacer lo que llamábamos entonces el rodaje. Normalmente eran 3 meses. Yo se ve que no estaba todo lo suficiente maduro y tuve que repetir, y estuve hasta 11 meses, estuve en Bailén. Meses que recuerdo con un cariño enorme, a pesar de la distancia, 53 años ya, en que me he encontrado con algunos salidos de Bailén. Recuerdo que uno de ellos, pues lo conocí con 3 o 4 años, daba mucha guerra en la iglesia y después lo he tenido en el colegio y hoy es un médico maravilloso. Sí. No, que es Navío, un médico que está en Alicante, y es un médico, un cirujano muy bueno que hace incluso trasplantes de hígado, de riñón. Tuve la suerte, ya se tocará a lo largo de esta entrevista, los maravillosos alumnos que yo tuve en el colegio. Precisamente eso fue así. El tema central de la entrevista, como bien dice nuestro entrevistado, nuestro amigo de Jaén, amigo de Úbeda, amigo de todos los pueblos del Santo Reino, es el libro, pero bien, distintamente, comprobando, repasando aquí el libro que lo vamos a hacer con detenimiento a lo largo de estos minutos, de esta toma de contacto con don Juan Párraga. Yo quiero ahora centrarme, don Juan, en ese libro, en esa institución, en los chicos aquellos que gracias a usted, esa primicia que tuvo usted a nivel nacional y que toda España se hizo eco del mismo. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Qué recuerdo tiene usted de ello? Y bueno, ¿y por dónde van las iniciativas? Porque independientemente de que faltan vocaciones, desgraciadamente, nada más que ir al seminario, darse cuenta de lo poco personas que todavía siguen los pasos de Jesús, pues bueno, esto sucede, pero bueno, dejemos a un lado todo esto, continuemos haciendo oración a través de este libro y bueno, examinémonos, don Juan, cómo nació
todo aquello? Bueno, hemos pasado bastante deprisa a otros sitios y nos centramos en los monaguillos. Pues también en una ocasión en que me reunía con un grupo de sacerdotes, pues hablamos de que nuestros más inmediatos colaboradores, que son los monaguillos, estaban bastante dejados. Eran chavalines, algunos desarrapados, que iban a las parroquias, un poco pues también por las propinillas que se les daban. Y entonces pues cuando terminaban de monaguillos prácticamente no volvían a pisar la iglesia. Entonces nos preocupaba realmente que podía ser una buena cantera, como efectivamente ha sido, de vocaciones los monaguillos, y sobre todo a elevar el nivel, digamos, de estos chicos y buscar pues otro tipo de monaguillos que realmente encontramos. Entonces empezamos también medio en broma, empezamos precisamente en Úbeda, en una residencia que entonces yo había puesto en marcha, en la residencia Guadalmena. Empezamos allí con el que hoy es párroco de Torreperogil, don Alfonso Garzón, y con algunos más que me ayudaron. Y cuando pensé que aquel verano, porque fue realmente en el año 82, cuando acababa de venir de esos días de convivencia con un grupo de sacerdotes, pues pensé que si iban 15 o 20, pues ya sería bastante. Y cuál fue mi sorpresa, que acudieron pues 55 monaguillos. Tuvimos que suspender ya las solicitudes porque no cabían más. Fue una experiencia muy bonita y aquello me animó a seguir trabajando en esto. Y afortunadamente pues han sido 18 años los que he dedicado a esta tarea de monaguillos. Monaguillos que han venido de todas partes, fundamentalmente de Jaén. Los sacerdotes de Jaén tomaron con mucho cariño esta labor. El que hoy es vicario general, don José Antonio Maroto, me mandó desde marzo varios chicos monaguillos, algunos de sacerdotes, el que está por ejemplo de párroco en Porcuna, y luego otros muchos sacerdotes, el que entonces estaba en Beas, don Alfonso Valiente, que ya es mayor, pero que hizo una labor maravillosa con los monaguillos. Bueno, pues don Francisco Caballé, que estaba entre don Jimeno, o don Francisco Moreno, ya son sacerdotes que no viven incluso, pero que trabajaron mucho el tema de los monaguillos. Y realmente pues fueron unos años maravillosos que yo recuerdo con gran cariño. Y yo diría que incluso más que los monaguillos, que realmente pues era una labor muy bonita, los que estaban al frente de los monaguillos, los monitores. Vinieron pues bastantes de fuera, vamos, de fuera quiero decir, de fuera de España, de Japón, de todos los países hispanoamericanos, de México, de Perú, de un montón de sitios que realmente pues echaron una buena mano, ayudaron bastante y crearon un ambiente sobre todo pues muy bonito, porque era una semana completa muy bien aprovechada. Los niños a esa edad hay que moverlos mucho, no son niños muy inquietos, y lo que procurábamos es que no estuvieran ni un minuto libre, o sea, que estuvieran constantemente o bien haciendo deporte en el baño, en fin, en las actividades. Pero luego, por supuesto, estaba muy bien estudiado el horario, tenían todos los días un rato de catequesis, un rato de liturgia. Yo les enseñaba cosas elementales de piedad, de cómo tenían que entrar en la iglesia, que no podían llegar corriendo y meterse en la sacristía, que saludaran al Señor. Les enseñábamos cómo cada mañana tenían que ofrecerle las cosas al Señor, de hacer la visita al Santísimo, de todo, de por la noche antes de acostarse hacer un poquito de examen y enseñarles de una forma muy, muy sencilla, pues que pensaran qué es lo que habían hecho bien ese día, qué es lo que habían hecho mal y qué es lo que podían hacer mejor. Eran como 3 preguntas muy sencillas, pero realmente se creó un clima bastante bueno, muy positivo, hasta tal punto que algunos, lógico, era la primera vez que salían de su casa, tenían 7 años algunos, y claro, lloraban, y claro, teníamos que realmente ser un poquillo duros, no dejarlos, porque claro, si no se querían ir. Pero lo curioso es que cuando ya llegaba el día de ida lloraban, pero porque no se querían ir, porque lo habían pasado tan bien
Y la prueba es que muchos de ellos fueron 8, 10, 12 veces a los cursos de monaguillos, algunos hasta que se ordenaron de sacerdotes. Estoy pensando en un malagueño, Juan, que me invitó a su primera misa, por supuesto, y estuvo pues viniendo a los cursos de monaguillos 9 años. Estoy pensando en el párroco que actualmente es de Arjona, don Miguel José Cano Delgado, que bueno, pues este vino también, yo creo que el que más vino, casi 12 años. Mientras vivió su madre, incluso se venía con su madre, porque la madre era el tiempo que podía disfrutar de su hijo. Luego ya se quedó completamente solo. Y bueno, el que está de párroco en San Jaén, en la Magdalena, don Agustín Rodríguez, de Beas de Segura, don Antonio Cobo, que está, como he dicho, en Almería. En fin, una serie de sacerdotes, muchos de ellos pues ni siquiera, porque he recibido muchas invitaciones a primeras misas de aquellos sacerdotes que pasaron por los cursos de monaguillos, y otros que sin ser sacerdotes recuerdan con un gran cariño la estancia en Benibro. Este mismo que he dicho, Rafa Cobo, que es periodista, un gran periodista, y que incluso da su testimonio en el libro, y otros muchos que realmente pues dejaron una gran impronta y nosotros los recordamos con cariño, y ellos, en las veces que nos hemos encontrado, pues también recuerdan con cariño. Muy bien, comprobamos cómo don Juan Parga está feliz, está con nosotros, está contento, y es para estarlo, porque aquí les presentamos vida y obra de un cura feliz, nunca mejor dicho. Él ha tenido 2 años de experiencia, de sacrificio, de trabajo, pero aquí está su obra. Léanla, compruébenla, y su interior es muy bonito. Y vemos, don Juan, vemos una curiosidad, vemos un torero, y entre barreras a nuestro entrevistado de cuenta, ¿no? Es que hay mucho de bueno. Sí. Bueno, hay que leerlo. Anécdotas en el libro muchísimo. Hay muchas. Sí, un maletilla. Recuerdo que me brinda hubo un toro. un maletilla que se pasó 90 días en la puerta de la Plaza de Toros, y el alcalde de entonces, un hombre maravilloso que luego fue director general de Caja Sur y que me quería, tenía un gran cariño, porque prueba de ello es que cuando ya yo dejé Martos, él vino varias veces a pasarse el día conmigo en Ibro. La verdad es que venía pues y Micaela le ponía lo que su mujer no le consentía, que era cocido, que le gustaba mucho. Entonces me dijo, mira, ahí hay un par de chicos que, en fin, que me da la impresión que posiblemente no han hecho ni la primera comunión. Y sería bueno que te dedicara un poquito a prepararlo, y les vamos a dar una oportunidad el día 15 de agosto. Entonces, ese día, si quieres, por la mañana, que hagan la primera comunión, y por la tarde que se vayan a torear. Y efectivamente así fue. La verdad que me pasé con ellos unos días maravillosos, porque eran chicos de unas virtudes humanas, de nobleza, de valentía, en fin, eran gente que merecía la pena seguirlos. Y efectivamente, asistí a la corrida, le dieron a la oportunidad a 4 maletillas. Que yo más apadriné, diríamos, me pintó el toro, y bueno, y le dieron, como había mucha ganas de ver toros, le dieron las 2 orejas y el rabo y el hombro. Y entonces me acuerdo que ocurrió una cosa simpática, y es que a los poco tiempo, a unos meses, recibí un telegrama. Entonces esto era normal, estoy hablando del año 62, 63, aquellos años en que yo era coadjutor de la parroquia de Santa María de Villa de Martos. Había llegado allí con 24 años, podía tener 26, 27 años, y llevaba la comunión a los enfermos. Y entonces, pues, por respeto al Señor, a mí siempre me ha gustado mucho cuando llevaba el Señor ir muy recogido. La gente incluso lo notaba, porque si decía adiós o lo que sea, pues lo decía en un tono que ellos se daban cuenta que yo llevaba el Señor incluso. Entonces, por respeto al Señor, cuando me dieron el telegrama, me lo metí en el bolsillo, con una gran curiosidad, a ver qué era, podía ser una noticia mala incluso. Y cuando ya terminé de dar la comunión, abrí el telegrama y decía, oreja, oreja, salida a hombro. Era el chico, el Moletilla, que desde la plaza de Tarragona
ya le perdí la pista, no sé si llegaría a ser un torero, vamos, no creo que fuera importante, pero en fin, por lo menos el cariño con que me trató y con que yo lo traté a él yo creo que era un gran, una muestra estupenda de la nobleza de aquellos claro chicos. Sí. Yo diría que nuestro entrevistado de hoy, con todo mi respeto hacia su persona, es castador de voluntades que él mismo acaba de castarlas y de escribirlas. Bien, don Juan, nos situamos, no podía faltar, no podía ser menos cuando yo le conozco a usted paseando por nuestras calles, y tiene usted la gentileza de titular una residencia de chica en Úbeda del Gabellar, patrona de Úbeda, santuario por excelencia, la más chica y la más grande. Su estancia en nuestra ciudad, don Juan. Sí, efectivamente. En Úbeda se había terminado una residencia para chicos, porque ir desde Baeza a Úbeda todos los días, que hacían entonces formación profesional, había un director que era un hombre entregado por completo a esta labor, don Diego Fernández. Exactamente. Y que realmente hizo una labor estupenda en Úbeda. Y bueno, pues aquel año empezaban las chicas a estudiar magisterio y se abrieron las puertas de la SAFA para las chicas. Y se encontraron pues porque no tenían dónde residir. Y entonces el alcalde entonces, que era un hombre maravilloso, que me ayudó muchísimo, incluso económicamente, don Manuel Fernández Peña. Feliz recuerdo para él. Sí, sí. Me pidió, digo, don Juan, ¿por qué no cambia usted? Eso fue ya en el mes de julio o agosto, la residencia, porque tenemos un problema gravísimo de eso, y en vez de chicos, por chicos pueden esperar que sea para chicas. Bueno, pues efectivamente se hizo la residencia de Gabellar, se le puso ese nombre, pues también por cariño a la Virgen, sabíamos que era la Virgen del Gabellar, y porque me ha gustado siempre un nombre que no sea, pues parece que hay poner nombre de santo, de todo, yo todo lo contrario. Tanto esta residencia como la otra de chicos, Guadalmena y el Gabellar, pues tenían nombres muy conocidos, pero no tenían ningún tinte especial de nada. Y bueno, pues se puso en marcha aquella residencia que dio bastante resultado. Estuvo al frente de ella Pilar Ogallar. Exactamente, anoche estuve con esta mujer. Sí, y bueno, sí, y alguna más de por ahí. De este comentario, por supuesto. De Portillo, sí. Y Elisa, una que era maestra. En fin, pasaron varias chicas ya pues formadas al frente de aquello, y realmente durante unos años dio un resultado estupendo. ¿Por qué se cerró entonces? Pues porque ya empezaron las chicas a no querer estar en residencia, ya buscaban piso, lógico, ese deseo de... Y me parece bien, ya que en aquellas circunstancias, en fin, yo estuve muy pendiente, cualquier incidente que había, el más pequeño incluso me tenían al tanto, y pues lógico, yo le daba el criterio que debían seguir. Y ya pues estuvo unos 10 años funcionando, y luego ya pues se cerró, claro. En una de las páginas de este bello ejemplar, pues se titula Cierre del Seminario de Jaén y traslado a un buen grupo de seminaristas al Colegio de Baeza. Bien, el señor obispo, entonces don Miguel Peinado, consideró que, bueno, no le gustaba cómo iba el seminario, quería darle otro giro distinto, y entonces decidió cerrar el seminario de Jaén. Había chicos pues muy aprovechables, muy buenos, que realmente querían ser sacerdotes, y entonces pues decidieron venirse a Baeza, las puertas del colegio de Baeza, que ahora yo creo que merece la pena hablar ampliamente de este colegio. Por supuesto. Se abrieron para ello, y bueno, pues tuvimos 40 o 50 chicos que vinieron de Jaén a Baeza. Los mayores, los que fueron ya ese año a estudiar COU, entonces me parece que era PREU, eran 11, y casi todos pues continuaron saliendo de sacerdotes. Algunos no, digo algunos no, porque de ese curso precisamente era Baltasar Garzón, que bueno, lo tuvimos allí en Baeza. Fue un año maravilloso de, en fin, de anécdotas extraordinarias, que 2 sacerdotes estábamos al frente, don Manuel Valenzuela y yo, y luego un grupo de chicos que de luego guardo de ellos un recuerdo maravilloso,
porque estos chicos realmente fueron los que llevaron el peso. Nosotros estuvimos siempre pues en primera línea, dando la cara en todo momento, pero claro, llegamos a tener 250 chicos, entre 15 y 18 años, realmente es una edad muy... Y en aquellos tiempos tuvimos la suerte de, realmente lo trabajamos bien, de tener unos chicos maravillosos. Recuerdo que a mí se me ocurrió una idea, el otro sacerdote aplaudió también, y porque al principio, claro, tuvimos que meter allí lo que fue, y lo que fue era pues lo que ya realmente, pues claro, empezamos, a mí nos nombraron para el colegio en el mes de julio, el día 22 de julio, no se me olvida, porque era la feria de Mengíbar, para llevar la residencia, y había que abrirla en 1 de octubre. Realmente fue un tiempo récord, primero para dejar medio decente la casa, que al haberse ido con las prisas, pues aquello realmente parecía un cuartel robado. Pero con un poco de ilusión, con muchas ganas y con la maestría de algunos, tengo que decir que era un gran decorador, y además el que me ha acompañado siempre ya por donde yo he ido, Pepe Bueno, y luego llegó a ser director de la Caja de Granada, entró Don Jimeno, incluso en Jaén, ya se ha jubilado, pero realmente él con otra serie de jóvenes, Juan Diego Chica, que era hijo de una prima mía, Vicente, Jesús García, que está en Úbeda y que fue profesor de la escuela, Fernando, que también, pues una serie tuvimos la suerte de rodearnos de una serie de chicos, profesores, ellos, maestros, muy buenos, que hicieron una labor estupenda con nosotros en el colegio. Y la prueba está que después de 30 y tantos años, de 35 años, llevamos 3 convivencias con aquellos que fueron alumnos, y la verdad es que ha sido impresionante cómo ellos recuerdan, con qué cariño recuerdan aquel colegio y añoran no haber encontrado para su hijo algo parecido. Realmente las cosas han cambiado mucho, las circunstancias han cambiado y ya no se puede hacer. Nosotros mismos veíamos que lo que hacíamos un año, al año siguiente no lo podíamos repetir, porque en aquellos años llevar a los chicos a estudiar a las 7 de la tarde un domingo, cuando las niñas del colegio de enfrente, las filipenses, tenían permiso hasta las 9 y ellos los recogíamos a las 7. Ellas se quedaban con una carilla de pena, iban a despedirlos hasta la puerta del colegio, pero ellos se encerraban a las 7 ya a estudiar para preparar las clases del día siguiente. Eso lo estuvimos haciendo varios años, pero llegó un momento en que ya no podíamos, las circunstancias iban cambiando. Pero ese ambiente tan bonito, tan positivo, que ellos recuerdan con un cariño enorme. Hace unos días hablaba con un señor que era una persona importante en Madrid, jefe de seguridad de Prosegur, y bueno, pues la verdad es que yo lo llamé pensando que podía tener alguna actividad en esto, y no me dijo que él no. El grupo suyo que él lidera no sabía nada de este asunto, de lo que tristemente ha empañado la alegría en España, estas 4 chicas que han muerto en ese espacio que realmente todos hemos sufrido mucho. Bueno, pues la verdad es que han pasado chicos tan maravillosos. Realmente Baltasar Garzón no pudo venir a aquella convivencia, pero mandó un correo estupendo que lo he puesto en el libro, donde él recuerda aquellos años también muy bien, y donde otros chicos que pasaron por el colegio pues han dejado su vivencia, y realmente pues lo recordamos con cariño, porque después de tantos años ellos incluso han formado una asociación para reunirse por lo menos una vez al año, y recordar aquellos años tan maravillosos que pasaron en el colegio San Felipe Neri de Baeza. Vidas y aventuras de un cura feliz. Pues feliz estamos nosotros cuando hablamos de nuestra ciudad, de nuestro Baeza, nuestro ídolo, de cualquier persona que tengamos estímulo, tengamos afecto, que sepamos de su formación y de su buena obra. Pues bien, don Juan Párraga Barranco, hoy con nosotros, con todos ustedes, por los cerros de Úbeda.
ha tenido la gentileza en esta noche del mes de los santos, mes de santo y difunto, de San Andrés, patrón de la ciudad de Baeza, de San Miguel, con nuestro recuerdo que él lo tiene hacia el patronazgo de Úbeda. Con todas esas cosas que él sabe hacer como pocos, nosotros nos situamos ahora en la información comercial, porque sin ella no sería posible, dentro de la humildad que este canal 9 de la Loma, de estos pueblos del Santo Reino, damos ese fruto diario a toda la comarca, de estar hoy, lo repetimos aquí. Para mí es muy importante presentar un libro y hablar con una persona que la conozco, reconozco su haber, reconozco sus buenas y bonitas formas de servir al prójimo. Por lo tanto, adelante información comercial. Por los cerros de Úbeda, hoy en la presentación de un libro, algo tan maravilloso, tan único y tan importante como es presentar un libro, pero presentar un libro con un amigo, una persona muy querida, lo repetimos aquí porque somos así, no nos inventamos nada, en nuestra provincia, en nuestra comarca, en esos pueblos del Santo Reino, y se titula Vida y aventuras de un cura feliz. Tenemos una portada extraordinaria y don Juan, permítame usted que le diga que yo recuerdo a mis 6 del Salvador, los monaguillos que tanto usted ha querido. Efectivamente. Esos 6 se conservan. Me acuerdo yo de esos 6, y me acuerdo de algunos de ellos que era estupendo, ya han hecho carreras maravillosas, claro, sí. Pero eran niños pequeños que yo también los recuerdo, esos 6 que tú me hablas. Y allí está don Fernando Nieto, que por cierto tiene constancia de esta entrevista. Fernando Nieto, nos vemos todos los domingos a las 10:30 en El Salvador. Pero yo quiero darle a conocer a todos ustedes, y don Juan no me ha dicho nada, cómo ha sido su vida sacerdotal en esos pueblos del Santo Reino, que de todos sabemos que ha dejado huella con su comportamiento, huella con sus enseñanzas, y huella, yo diría, con su dinamismo y su acercamiento. También quiero preguntarle a don Juan qué recuerdo tiene de tantos obispos como esta provincia nos ha dado. Yo no sé, él sabe mejor que yo, de García de Castro, pasando, lo recuerdo cuando venía en diligencia de Semental al Hospital de Santiago de Úbeda, pasando por el actual queridísimo y muy bien, muy buena persona, don Ramón del Hoyo. Don Juan. Sí, pues efectivamente yo conocí, era seminarista cuando estaba don Rafael García de Castro. Después me ordenó de sacerdote y la verdad es que le guardo de él muy buenos recuerdos, de don Félix Romero Mengíbar, también, que después de estar aquí, él fue el que me nombró precisamente pues director del colegio junto con don Manuel Valenzuela. Yo más bien dedicada a la parte, pues diríamos, de un poquito, diríamos, como el coordinador y como un poco, diríamos, el que se ocupaba más de todas las cosas y el de la labor de dirección de los chicos. Bueno, pues después de eso fue este obispo el que me ordenó, y el primer pueblo donde me mandaron a los 15 días de ordenarme, el día 15 de julio, me había ordenado el 29 de junio, fue Bailén. Bailén es un pueblo cercano a Mengíbar. Nos llevamos muy bien con los de Bailén. Con los de Bailén nos decimos hermanacos. Porque Bailén se ha llevado siempre bien. Era el único pueblo donde mi padre podía seguir trabajando. Era empleado de ayuntamiento, ya estaba a punto de jubilarse y se jubiló a los 6 meses de yo estar en Bailén. Iba y venía en el autobús todos los días y bueno, gracias a eso pues mis padres estuvieron conmigo desde el primer momento. Ellos le hacían mucha ilusión, a mí también, y entonces yo creo que todos los sacerdotes pues nos llevábamos a nuestros padres. Yo los disfruté muy poco tiempo, porque mi madre murió cuando yo llevaba apenas 6 años de sacerdote, mi padre ya 15 años más, 14 años más, pero realmente pues la familia es un puntal muy bueno para el sacerdote, sobre todo los padres, los que tienen la suerte de tener hermanas, también sus hermanas. Yo no tuve hermanas y desde que murió mi padre ya sentí más esa soledad. Diríamos que los sacerdotes pues tenemos que tener por exigencias del guión, porque así lo exige pues la Iglesia, que como es lógico
vivamos en el celibato y vivamos esa entrega al Señor, y entonces la familia podría ser un obstáculo, y por eso nosotros vivimos solos. Entonces en Bailén fue para mí un año de experiencia maravilloso. Realmente don Francisco Caballé fue un gran formador de sacerdotes. Recuerdo, era un hombre tan maravilloso, que cuando se operó en Pamplona, realmente se puso mal y lo operaron de la espalda. Y bueno, pues la verdad es que yo quise ir a acompañarlo esos días, estaba su hermana, pero estuve yo también, y quiso confesarse cuando iba a entrar ya al quirófano. La verdad es que aquello para mí fue algo impresionante, porque con tanto cariño y tanto respeto que yo le tenía, pues la verdad es que aquello me puse hasta nervioso. Y entonces le digo, bueno, si es que yo sé todo lo que tú me has enseñado, todo lo que sé me lo has enseñado tú. Dice, yo te he enseñado cosas buenas, pero tú te has aprendido nada más que las picardías. La verdad es que guardo tan buenos recuerdos de Bailén, que la primera novatada, diríamos, que la primera prueba de fuego que me hicieron los dos coautores que había, don Bernardo Velasco y don José Luis Carabia, que hace unos meses que ha muerto, fue hacer una boda, la boda de Juanillo el Gitano. Juanillo era un personaje muy querido en Bailén y muy conocido. Ya llevaba pues varios años juntos con su mujer, tenía 5 hijos. Y por lo visto ellos se empeñaron y lo convencieron de que a lo mejor ya no le salían tratos y las cosas no iban bien, porque se había apartado un poquito de Dios, y que lo que tenía que hacer era casarse como Dios manda y que tal. Y él tomó buena nota de eso y efectivamente se quiso casar. Y estos quisieron que yo me estrenara haciendo la boda de Juanillo. Ellos se desaparecieron, yo no sabía dónde estaban, y me dejaron solo con el sacristán. Y empecé a hacer la boda y estaba allí la gitana, una mujer guapetona, con unos aretes de estos, unos zarcillos muy grandes, como tienen las gitanas. Claro, ese corte. Con los churumbeles al lado, Qué gracioso. pensando que le íbamos a hacer algo a sus padres. Claro. Y cuando le hago la pregunta de rigor, ¿quiere usted a Carmen, me acuerdo, como esposa, y promete serle fiel? No me dejó terminar. ¿Cómo la voy a querer si tengo 5 churumbeles con ella? La verdad es que entonces yo oí una carcajada y descubrí que se habían escondido los dos sacerdotes detrás de las cortinas. Porque ya era... Y bueno, pues la verdad es que la novatada bien, pero terminó bien la boda, y la verdad es que yo la recuerdo con un gran cariño. Lástima que entonces no hubiera los medios que hay ahora y hubieran sacado alguna foto, él con una chaquetilla estrecha y una faja, diríamos, roja, colorada, claro. Y en fin, y entonces pues los churumbeles ahí al lado. Pues la verdad que fue una cosa simpática que yo, a pesar de la distancia en el tiempo, 53 años, recuerdo con gran cariño. Y muchas más cosas me ocurrieron en Bailén, porque yo fui aprendiendo pues, precisamente pues por lo que el sacerdote, el párroco me iba diciendo. La primera vez que me cité a confesar, yo salí llorando porque yo dije, yo no sé confesar. Yo le hacía preguntas y a todos me decían que no. Y bueno, ¿cómo le voy a dar la solución? Si hasta que ya se lo conté, eran unos novios, se lo conté al párroco y me dijo, hombre, es que hay que darle la respuesta casi hecha. Tú tienes que decirle, a ver, por ejemplo, pues más que decir cuánto iban a misa, decir, bueno, vosotros ¿cuándo venís por la iglesia? En Semana Santa, a ver las procesiones, cuando se muere alguien de la familia, nada más, ¿verdad? Nada más, padre. Pues ya sabía que no iban a misa los domingos. Y preguntas por el estilo que había que hacerle, y la verdad es que fue bonito. Todo eso lo reflejo en el libro, y realmente fueron me acuerdo en fin, de una señora que fue a quejarse al párroco de que su marido, pues, parece que tenía alguna amiguita en Linares y que venía muy tarde, venía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y claro que ya estaba. Y entonces le dijo el cura, echa la tranca y no le abra. Y ella, obedeciendo al cura, echó la tranca, y él, pues claro, aquello lo tomó muy mal. Y como allí, cualquier problemilla que había, iban siempre a ver al cura. Él también fue a ver a don Francisco, y don Francisco, mire usted, que mi mujer no me deja entrar en la casa. ¿Cómo eso? ¿Que no te deja tu mujer?
Y dice, si a mí mi mujer me hace eso, le retuerzo el pescuezo. Yo creo. Y dice, vamos a ver, ¿por qué no te deja entrar? Porque llego un poco tarde. ¿A qué hora llegas? Pues algunas noches a las 2 de la mañana. Bueno, ¿y de dónde vienes a esa hora? De Linares. Y él ya no pudo aguantarse y dice, maricón, poniendo una mujer que tienes tan guapa y tan buena, te vas a buscar fuera lo que tienes dentro, hombre, eso no se puede hacer. Tu mujer no te ha abierto porque le he dicho yo que no te abriera. Se quedó más serio que eso. Pero en fin, el problema se resolvió. Aquel hombre se acabó aquella amiguita que tenía en Linares y realmente pues se volvió de nuevo a encontrar con su mujer y aquello se arregló estupendamente. Sí, don Juan, he querido entrevistarlo a usted porque estoy gozando muchísimo de conocer su vida, una vida llena de inquietudes, de iniciativa, de sentimiento y de sonrisa, porque es un hombre con humor. Bueno, yo me remito ahora a los poblados de Úbeda, Juan. Sí, bueno, antes pasé por Marto. Por Marto, también Marto, la ciudad marteña, claro. Marto si para mí fue un historial. Bueno, la verdad es que estuve casi 7 años en Marto. Algunos días la moto que tenía una Vespa. La moto, perfectamente, lo he visto pilotando la entonces, sí. La verdad es que ya hacía más de 50 kilómetros dentro de la ciudad, la iglesia estaba en alto y bueno, pues la verdad es que tenía mucha intención. Después se ha hecho en esa parroquia, se han hecho 3 parroquias de esa. La iglesia ha quedado como santuario de la Virgen de la Villa, pero fueron aquellos años muy buenos, había un sacerdote muy mayor. Bueno, la verdad es que entonces pensábamos que éramos mayores, hoy ya diríamos que era todavía un chaval, pero en fin, le dio un ictus cerebral y estuvo mucho tiempo en que él ya no coordinaba bien y prácticamente la parroquia la llevaba yo. De tal forma que cuando me llamó don Félix para mandarme a los poblados de colonización, me dijo, ya has demostrado que sabes llevar una parroquia, te voy a hacer párroco. Y me mandó entonces eso. Bueno, y la verdad es que me lo pasé muy bien en Marto, hubo buena gente. Empecé la labor de cursillo de cristiandad, que fue una cosa muy fenomenal en aquel pueblo. Realmente diríamos que cambió prácticamente, fue una revolución, digamos, en aquellos tiempos, los cursillos de cristiandad. Y entonces, me acuerdo que había un sacerdote muy mayor en Santa Marta, en la otra parroquia, don Martín. Y bueno, pues él empezó con los primeros viernes, la iglesia se llenaba de hombres, pasábamos muchas horas confesando. Y bueno, pues la verdad es que había otro sacerdote muy salado, don Carlos, que además se había inventado él, cuando llegaba alguno diciendo que se había corrido una juerguecilla, y le preguntaba siempre, ¿cuánto te has gastado? Pues no sé, en aquellos tiempos, a lo mejor decía 5.000 pesetas, pues en penitencia da 5.000 pesetas de limosna, en cualquier otro sitio menos en aquí, porque no pensarán que él. Y bueno, pues recuerdo que uno le dijo, ¿dónde vas a confesar? Dice, pues a ver si vas vendiendo un pecillo de oliva, porque a mí me han dado 10.000 pesetas, yo que estuve contigo, te gastaste tú mucho más, a ti verás la penitencia que te espera. Bueno, pues son unos años muy buenos con aquello. Me cogió también un acontecimiento muy importante, que era la coronación de la Virgen de la Villa, y la verdad es que también yo gocé muchísimo, y la verdad es que como entonces los sacerdotes que había, una diferencia era muy grande, aunque estaban los padres franciscanos, que realmente entonces había muchos, había 20, pero los sacerdotes jóvenes que estábamos allí, don Robustiano, que estuvo también conmigo. Precisamente y párroco de San Pablo. Sí, don Robustiano, estuvimos juntos. Saludos, Robu, sí, de don Juan. Sí, ya se lo diré. Y la verdad es que aquello fue muy bonito aquel tiempo. Qué bueno. Y de allí sí, efectivamente, de allí me hicieron párroco de los poblados de colonización, de San Miguel, de Veracruz y de Solana de Torralba, el poblado mayor, que es donde yo vivía. Estuve 3 años y fue una labor muy bonita, porque eran unos años en que había una cantidad de cosas que si no las hacía el cura, digamos, no, eran recuerdo que en el pueblo entonces las guarderías no existían, no había ayuda ninguna estatal. Y claro, los padres se tenían que ir, los padres y madres se tenían que ir a la aceituna, por ejemplo, se pasaban mucho tiempo fuera de la casa, y aquellos niños
cuando salían de la escuela se encontraban solos. Entonces pusimos una guardería. Precisamente hay un pintor ahora maravilloso que es de allí, de Solana, y está haciendo cosas muy bonitas, Faustino Castillo. Su madre es la que realmente atendía la guardería. Su abuela es la que me atendió a mí. Ella no había estado nunca, siempre en la Sierra de Cazorla. No conocía nada más que Úbeda, ni siquiera Jaén. Pero una mujer de una inteligencia natural bastante grande y muy buena. Pero claro, los medios que había entonces pues eran muy elementales. Me preguntaban, Juan, ¿cómo le pongo las patatas a las papas ahora? ¿Redondas o hechas puricos? Digo, ¿cómo las puso usted a mayoría? Me dice, redonda. Digo, pues esta noche hechas puricos. No había otra cosa, papas, cosas de matanza, lo propio de una aldea, de un poblado, que eso, pero donde me lo pasé muy bien. Qué bien. Porque me ocurrieron anécdotas muy simpáticas. Recuerdo una que cuento en el libro, que había un señor que tenía ya 9 hijos y le nació el 10º. Y al bautizarlo, pues me pregunta que cuánto era. Y yo dije, ¿cómo le voy a cobrar yo a este hombre pobre? Y que... Yo le dije, no, usted me tiene que decir lo que quiero. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Luego me lo pagas en melones. A mí aquello ya se me olvidó. Y cuando llega el mes de junio, julio, en la época de los melones, aparece, oigo el ruido de un burro que se para en la puerta y dice, ¡oh! Y aparece Ramón con 2 serones de melones, más de 30 melones. Y dijo, don Juan, lo que se promete hay que cumplirlo. Qué bueno, ¿eh? Qué gente más buena. Todo como... Yo le hacía cosas que realmente a ellos les suponían un gran esfuerzo, perder un día de trabajo, como era cobrar entonces lo de los niños, claro. Cosas que había que... banco al mejor también. Exactamente. Claro. Y claro, pues aquello suponía que lo que ellos tenían, lo mejor que tenían siempre, melocotones, tomates, patatas, todo me llevaban. Y cuando llegaban las matanzas tenía que decir, por favor, déjenme ustedes que yo no me voy a poner malo que eso. Y como ya no me llevaban los chicharras y los de las matanzas, pues entonces luego hacían salchichón y cosas de esas y me lo llevaban. Eran gente muy buena, muy cariñosa, que yo recuerdo con un gran cariño a la gente de los poblados de Solana, de Veracruz y de San Miguel, donde me pasé 3 años, pero muy bueno. Si le parece, don Juan, mi entrevistado de hoy, bueno, me estoy leyendo el libro, parte de él, no puede ser. Es que es verdad, es que usted es un cura feliz. Nos vamos a situar en la ciudad baezana, vamos a situar donde estamos hoy. Vamos a hablar de don José Melgar de Raya, vamos a hablar de esa Santa Iglesia Catedral donde usted, pues bueno, hace todo lo que hace, muy bien hecho. ¿Qué le ha dado a Baeza, don Juan? Bueno, pues mucha alegría. Baeza yo la tengo que llevar, pues necesariamente tengo que tener un recuerdo maravilloso. Yo creo que no he hecho méritos para lo bien que se han portado conmigo en Baeza. Yo había decidido ya incluso, pues con lo que mis padres me habían dejado, yo había comprado un piso en Baeza para cuando fuera mayor quedarme, pero ya pensando en que, en fin, que no me merecía la pena, estaba dentro de don Jimeno, pues pensé más bien ponerlo a la venta. Cuando me sorprendieron con la idea de dedicarme a una calle, y la verdad es que aquello pues me hizo, pues, como voy a ir de aquí, en un pueblo que me hace con esta generosidad, y entonces ya pues me quedé en Baeza. Y bueno, estaba dentro de don Jimeno, pero el señor obispo tenía una preocupación recién venido por una residencia que se había puesto en marcha en La Yedra, y porque además sabía que yo había hecho una casa en Ibro que estaba prácticamente abandonada por entonces, y entonces quiso que me encargara de las dos cosas. Por una parte, de la residencia de La Yedra, que aquello era un cáncer para la diócesis porque se había invertido mucho dinero y seguía produciendo un déficit grande. Don Juan, perdón, ¿sería o será, por lo menos yo la he visitado también, casa de ejercicio Pío XII? Efectivamente, aquello entonces era casa de ejercicio. Claro. Pero claro, ya la gente de los ejercicios no querían hacerlo. Ya. Y la casa estaba cerrada la mayor parte del año, y entonces pues ya se pensó que aquello había que darle otro giro. Bueno, yo estuve 2 años al frente de esta casa
y le hice al obispo un estudio muy serio de todo lo que ocurría allí y por qué se producían los déficits y todo. La decisión fue cerrarla, pero tardó 2 años porque cuando ya se había tomado la decisión dijo vamos a darle una nueva oportunidad. Yo le dije, mire, yo ya no tengo fuerza moral como para... Y ya pues la dejé. Y me puse a arreglar la casa que había estado abandonada durante el tiempo que yo había estado entre don Jimeno y el tiempo que llevaba ya en... Y bueno, pues aquello supuso que realmente hubiera que invertir de nuevo. La verdad es que ha quedado muy bien, una casa que ha quedado preciosa, pero volvemos a la misma, las circunstancias son difíciles y ahora mismo pues yo creo que tiene poca vida, solamente en verano es cuando eso, pero en fin, fue para mí muy bien. No son los más. La verdad es que en Baeza, para mí, los años más bonitos y más felices en Baeza fueron entre el 69 y el 80. Fueron los años en que estuve en el colegio San Felipe Neri, que se creó precisamente entonces. Empezó con nosotros y murió también con nosotros. Yo fui el último inquilino del colegio, o sea que ya cuando se cerró, yo estuve 1 año viviendo allí solo y ya pues el señor obispo don Miguel, el hombre que me dijo, mira, yo creo que ha hecho un esfuerzo sobrehumano, que ha estado más tiempo aquí, esto había que haberlo cerrado antes, pero en fin, te voy a nombrar párroco. Y yo le dije, bueno, pues si quiere usted, yo estoy atendiendo a la RUC. Y dijo, no, mira, te voy a nombrar párroco. El párroco de Ibro está con muchas ganas de irse a Úbeda, que eso, y tú te vas a encargar, encantado. Y así empezó la cosa, me mandó a eso. Pero mi estancia en Baeza, pues la verdad es que fue, para mí, yo creo que los años que recuerdo con más cariño fueron unos años, claro, entonces yo tenía 32, 33 años cuando fui a Baeza y la verdad que fueron esos años pues estupendos, que fue, diríamos, cuando yo más metí el pie en el acelerador, en que empezamos con un colegio que yo había sido hasta entonces seminario, y el señor obispo, primero por darle contenido al edificio y por otra parte porque había pues una necesidad imperiosa de muchos niños que querían estudiar y vivían en aldeas, en cortijadas, en sitios donde no era posible hacerlo, estaban lejos de los institutos, y por eso surgió ese colegio. Puso uno en Jaén, Colegio San José, y se lo entregó a los jesuitas, aquello duró poco, y en fin, la gestión pues no... Y el colegio de Baeza, que nombró a los sacerdotes, a Manuel Valenzuela y a mí, y la verdad es que le echamos mucha imaginación, mucha ilusión, mucho cariño, y fueron unos años maravillosos. Por allí, a lo largo de esos años, pasaron más de 1000 chicos. Yo recuerdo mucho, me he vuelto a ver con muchos, sobre todo estos últimos años en que hemos puesto en marcha algunas convivencias, y esto ha hecho que chicos que hacía 35 años que no veíamos, nos costaba reconocerlos, habían cambiado muchísimo. Ellos, vamos, nosotros no, ellos decían, los que venían, que a mí me veían igual. Claro, yo ya estaba hecho totalmente. Y bueno, pues la verdad es que fueron, y ellos nos han pagado con cariño, con ilusión, porque hemos tenido 3 días, 3 convivencias en 3 fechas distintas y han sido estupendas. Fueron años en que se formaron, yo diría que los años para ellos más importantes de su vida, entre los 10 o 11 años hasta los 17, los 18, y fueron años estupendos. Por ahí han pasado gente que ahora mismo están ocupando puestos de mucha responsabilidad, como este mismo que está al frente, diríamos, de Prosegur, en la cosa de las fuerzas de Haití, y otro que es el jefe de recursos humanos también de Prosegur, Jesús Martínez Soria, y que han hecho una labor estupenda, la están haciendo ahora mismo en el trabajo que ocupan. Y otros muchos, yo diría que más de 20 son médicos, bastante abogados, arquitectos, y otros que quizás no han estudiado o estudiaron poco, pero que han triunfado en el mundo de los negocios y que son gente que realmente, pues aquellos años le hicieron mucho bien, porque le enseñamos
a jugar limpio en la vida. Decíamos la frase, o sea, que no hay que dar gato por liebre, sino liebre por gato. Que, en fin, ellos le ayudamos a ser ordenados, a ser puntuales, a estar alegres, a ser muy trabajadores. Yo hice alguna vez la prueba de enseñarle el colegio y a ver en un salón, recuerdo que de las últimas veces que vino por aquí Garzón, pues recordaba que en aquel mismo sitio había un salón enorme, donde había casi 100 chicos estudiando. Y entonces habría, haciendo un poco de ruido al abrir la puerta, y entonces lo hacía porque estaba convencido que estaban centrados en su estudio, y ninguno levantaba la cabeza. Un silencio impresionante. Y es el ambiente que se habría creado. Eran muchas horas de estudio, tenían 6 horas de clase y 5 horas de estudio. Era realmente impresionante. Y la verdad yo no explico cómo lo aguantaban, pero claro, aquello sirvió para que muchos de ellos, cuando fueron a la universidad, fue para ellos un paseo, porque estaban tan acostumbrados a trabajar y a tomarse en serio el estudio, que luego después los que eran, pues yo diría medianos, que sacaban notables y tal, llegaron a la universidad y sacaban matrículas, muchos de ellos, porque se habían acostumbrado a trabajar en serio. La verdad es que así pues estuvimos hasta el año 80, que ya pues hubo que cerrar el colegio. Se habían creado muchos institutos nuevos y ya no tenían razón, las becas las habían retirado y ya no tenía razón de ser el colegio. Ya nos fuimos quedando solos. Yo ya fui el último, en que ya pues se fueron despidiendo todos los que estaban como tutores de los chicos, y yo ya me quedé con un número de 50 así, y al año siguiente pues ya se cerró el colegio, en el año 80. Tiempo de entrevistas, tiempos de recuerdos imborrables en esta verdadera joya, pero una mención, don Juan, a ese hombre bueno, a ese santo, don José Melgares. Efectivamente. Me unió una amistad muy grande con don José Melgares. Don José Melgares estuvo en el seminario muy joven. Estaba allí de profesor y muchos de nosotros, yo entre ellos, lo escogimos como director espiritual. Este hombre y don José María García Barrio son los que en Jaén entonces confesaban a cientos de chicos jóvenes, porque entonces había una juventud maravillosa en Jaén. Ya son mayores, como es lógico, pero aquellos como recuerdan a don José, y yo lo recuerdo con un cariño enorme. Después, pues él fue el que realmente puso y adecentó la catedral, fue realmente a quien se debe. A don José Melgares se debe pues todo esa puesta en marcha de la catedral. Yo le ayudé porque todo lo que había en el colegio, que incluso antes de yo salir quise que todo se llevara a la catedral, y afortunadamente lo que se conserva, que son muchas cosas de valor incluso, estaban en el colegio, porque el director anterior, don Victoriano, tuvo la feliz idea, cuando se hicieron la obra, de llevárselo todo al colegio para que no se perdiera, y fue un acierto, porque luego se pasó a la catedral y ahí se conservan cuadros, se conserva la imagen preciosa de la Virgen, la sillería del coro, algún retablo, y todo lo que realmente, que luego pues el famoso padre Sifón y Manolo Pérez, exactamente, y su mujer de Manolo, Paquita, popular, hombre, pues la verdad es que hicieron una labor estupenda. Don José tuvo la buena, incluso diríamos, de dejar hacer y entonces pues echaron muchas horas de trabajo estos hombres colocando allí cosas y gracias a eso la catedral empezó a tener bastante auge. Él venía todas las semanas, decía la misa y tal, hasta que ya llegó un momento en que el obispo vio que él no podía ir, nombraron 4 sacerdotes que la llevaron, y prácticamente yo fui el que empalmé, diríamos, y el que sustituía a don José. El obispo quiso que hubiera un canónigo residente en Baeza, aunque no hay más que un cabildo, Baeza y Jaén, pero a mí me mandó incluso a Baeza, sabía que yo podía estar aquí, que tenía un piso, y entonces pues mi misión era pues cuidar un poco el culto de la catedral, y así he estado hasta ahora. Ya soy canónigo emérito, así que ya vienen 4 canónigos de Jaén,
Pero en fin, yo me aclaró el señor obispo muy bien que mientras viva, seré canónigo. Que además pues puedo vestir los rapos corales cuando quiera, y además que mi iglesia es la catedral, que mientras yo viva pues puedo decir misa siempre en la catedral. Yo la he tomado con un gran cariño y la verdad es que la catedral ya a raíz de entonces ha tomado otro estilo y se nota, ¿no? Y sobre todo últimamente porque al estar ya cobrando la entrada para visitarla, pues eso ha dado pie a que se pueda adecentar mucho. Se ha pintado, se ha arreglado muy bien, o sea que ya la catedral pues parece otra cosa. Y la gente que viene se va muy contenta porque la catedral de Baeza merece la pena verla. Permíteme usted, don Juan, que introduzca dos acontecimientos celebrados en esta provincia en estos días, en la ciudad beaciense, San Juan de Ávila, y en la otra ciudad hermana y querida por usted, San Juan de la Cruz, en estas efemérides que vamos a vivir el próximo mes, que ahora estamos inmersos 35 años de decirle al pueblo cristiano de la provincia entera y a España que San Juan de la Cruz vino a morir a esa noble ciudad de Ávila. Bueno, pues efectivamente, Baeza en el siglo XVI fue algo excepcional en España. Fue en el año 1524, o un poquito después, San Juan de Ávila fundó la Universidad de Baeza. San Juan de Ávila, qué pena que ahora, pues, yo creo que incluso por incuria nuestra, por desidia de los sacerdotes, la figura de San Juan de Ávila ahora es cuando se está conociendo, tan extraordinaria. A mí me da mucha alegría cuando bajo, porque además de eso atiendo la parroquia de La Yedra. San Juan de Ávila bajó muchas veces andando a La Yedra. Allí incluso le ocurrió un incidente, y es que un día se encontraba muy cansado, una de las veces que bajaba a La Yedra, se encontraba muy cansado y se paró, porque no tenía fuerzas para seguir. Y se le apareció un peregrino que le dijo, ¿qué le pasaba? Que no puedo seguir, que estoy muy cansado. Y el peregrino le dijo, más cansado estuve yo. Le enseñó las llagas de las manos y del costado cuando subía a la cruz. Y entonces comprendió que era Jesucristo el que le estaba hablando. Y aquello hizo que él tomara nuevo impulso y siguiera ya. Con mucha frecuencia dijo la misa en esta iglesia, donde yo voy todas las semanas, los domingos. Precisamente ahora vamos a terminar con esa efeméride. Y don José Melgares, porque lo que hemos dicho, ha sido un sacerdote fenomenal que ha tratado durante mucho tiempo, gracias a él se debe todo eso. San Juan de la Cruz, saben ustedes que estuvo de superior en el convento de Baeza 3 años, bajó alguna vez a Ibros también, San Juan de la Cruz, y bueno, pues es muy querido en Baeza. Los últimos días de su vida los pasó en Úbeda, por eso murió allí. Pero en Baeza se le recuerda con un gran cariño a San Juan de la Cruz. Yo diría que también incluso de estos 4 doctores, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Isidoro de Sevilla y San Juan de Ávila están muy ligados a Baeza. Esos que son los doctores, diríamos, que hay en España, de esos 4 pues están muy ligados a Baeza. Y realmente es una honra para esta ciudad de Baeza, a la que, como yo he dicho, yo quiero mucho. Me considero como un hijo adoptivo de la ciudad, porque por esa incluso elegancia con que me han tratado siempre, con ese cariño. Y bueno, pues la verdad es que en Baeza estos días se han creado un itinerario turístico y habilistas, y esta tarde estaban reunidos precisamente con un sacerdote que su tesis doctoral la hizo sobre San Juan de Ávila, que es don Díaz Lorite, don Díaz Lorite, que es el que realmente hasta durante mucho tiempo fue incluso delegado nacional del clero y luego ha sido en Jaén. Muy bien. Y bueno, pues ahí sigo en esa tarea mía, que efectivamente después de pasar pues 19 años en Ibros, donde también recuerdo con cariño, después pues ya estoy en Baeza, y bueno, y ahora pues mi trabajo fundamental lo empleo en La Yedra.
53 años de ordenación sacerdotal, 53 años de llevar a Jesucristo en su alma, de hijo de una familia muy humilde, de Mengíbar, para que ustedes lo conozcan bien, de la papelera de Mengíbar, ese pueblo también tan querido en la provincia de Jaén. Don Juan Párraga, toda una institución para mí. Él dice que en Baeza lo quiere, le tratan muy bien, pero que con el semblante y con las formas que él emplea, creo que pocas personas pueden decir algo desfavorable del sacerdote, del amigo del cura, como él dice, y de esta gran persona. Don Juan, la televisión comarcal de esta loma tan querida, este Canal 9, que hoy yo, y permítame usted que le diga, he estado mucho tiempo esperando este día, porque está en mi archivo. Cualquier noticia que vea de mi provincia, de mi amigo, me quita el sueño, y digo, verdad, ha llegado mi hora, su hora, don Juan. Esto es una joya, esto es un obsequio para celebrar la Navidad, y si me apuran ustedes mucho, como decía el querido don Antonio Cuadro, los Santos Reyes. Los Santos Reyes han venido a la casa, a las casas cristianas de esta provincia de Jaén, a las papelerías y a los lugares donde puedan ustedes adquirir esta bella obra. Aquí ya se habla de Úbeda. Tendría que hacer otra edición porque ya prácticamente será un logro, está agotado. Habrá sido un éxito porque no hay ni un libro, y don Juan me lo sé que a mí, por la amistad que conservo de él, que quiero con él, y la presentación del mismo. Pero no se preocupe, que el encargo ya está hecho. La televisión comarcal es para usted. Pues muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que ha sido un rollo, tanto como he hablado. Pero bueno, si quieren, pues en fin, tienen oportunidad y quieren leer el libro, pues verán otras muchas anécdotas que cuento en él, de lo que me ha ido pasando a través de la ciudad, de los pueblos por donde he pasado, que todo ello guardo pues gran cariño ahí, y sobre todo pues recuerdo a personas maravillosas con las que me he encontrado a lo largo de mi vida sacerdotal, que son, como dice Eduardo, 53 años, ya unos meses más, desde junio hasta este mes de noviembre ya rebasa los 53 años. Muchas gracias a todos, muchas gracias televidentes de la Loma, porque si me aguantan todo esto, supone que tienen ustedes mucha paciencia. Muchas gracias. Gracias, don Juan. No es fácil ver a un sacerdote escritor, un sacerdote oficia la misa, se reúne con sus familiares, con sus amigos, exceptuando a mi amigo Juan Rubio, que sí, es un hombre joven con inquietudes múltiples, pero aquí está un hombre mayor, aquí está un hombre que ha querido plasmar, y no lo debo de repetirlo, esta bella joya, que creo que la vitrina de nuestras casas, en nuestros archivos, debe de estar, porque habla de muchísimas cosas de esta provincia, y por eso él se ha extrañado un poco de que yo me haya explayado, o sea, una de mis preguntas, monaguillo. Monaguillas no, don Juan. No, monaguillas no. Monaguillas no, porque cuando entran las niñas desaparecen los niños, se hacen las dueñas de todo, y además ya no pueden ser sacerdotes, y detrás de los monaguillos vamos buscando vocaciones. Otra cosa, vocaciones, pues claro que sí, vocaciones que no las hay algunas, pero se necesitan muchas más. Quizá este sea el aperitivo, la continuación, para que en el seminario, en cualquier punto, las vocaciones continúen y haya sacerdotes, haya párrocos, que nos damos cuenta que todos son mayores, que el señor obispo se ve difícilmente dónde mando a esta persona. Si se me muere se me jubila el otro, don Juan. Muchas gracias. Nada más, señores, señoras y señores, aquí hemos hoy concluido con este trabajo informativo, con esta forma vis a vis con una persona cercana, que es lo que yo siempre voy buscando: calidad, emoción, simpatía, acercamiento y sobre todo naturalidad. Don Juan Párraga, mucho éxito, y que el Señor lo ilumine en otros proyectos que sabemos que tiene usted ahí pendiente, muchas cosas, que el tiempo lo recupera usted, lo tiene muy fuerte. Así son nuestras cosas. El próximo martes no sabemos dónde vamos a estar. Hoy, felizmente, con el sacerdote, con el cura del pueblo, porque ustedes quizás hayan pensado de don Juan Párraga algo diferente. Pues no, es tan noble, tan sencillo como aparenta. Como es, así, delante de las pantallas, delante de nosotros, abiertamente. Gracias y hasta siempre. Buenas noches. Buenas noches.